vamos a centrar en... Vamos a pasar la zaranda de alguna manera. ¿Qué datos nos dejan estos primeros escarceos políticos? Nos vamos a preguntar, ¿son tan ganadores en estas primeras escaramuzas Scioli y Macri como se dice? ¿Le fue realmente tan bien y está tan desdibujada la tercera opción, que en este caso sería la de Sergio Massa? ¿O sigue el panorama abierto de cara a las presidenciales? Te vamos a tratar de explicar también, o vamos a tratar de indagar, si las encuestas que se difunden masivamente antes de las elecciones influyen o no en el votante o lo condicionan de alguna manera. Lo mismo en las redes sociales. Para acompañarnos a tratar de analizar esto y qué se puede esperar, estarán Lorena Moscovich, que es profesora e investigadora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés, bienvenida, y Carlos De Angelis, que es sociólogo de una familia ilustre. Recién me comentaba que sos sobrino de Peña. No, más lejos. Más lejos todavía, de Alfredo, de gran Alfredo De Angelis. Sí. Esta va a ser la propuesta para ustedes. Muchas Tratar de explicarle al televidente lo que los planteos que hacíamos recién. No creo que sea fácil, pero me parece que puede ser una tarea bastante fascinante. Acompáñanos, después del corte empezamos. Bueno, ambos escucharon la presentación. La primera pregunta es básicamente si hay algún dato en este proceso, en lo que va de este proceso, que los haya sorprendido. Digo, porque ustedes trabajan en esto, digamos. Son cientistas de la política, ¿se los puede decir de alguna manera así? Sí. Sí, de alguna manera. Personalmente no he visto grandes sorpresas. En dos provincias ganaron los oficialismos, en tres la oposición, al revés, en tres los oficialismos y en dos la oposición, pero las tendencias... ¿Estás hablando de Salta, que ganó el oficialismo, de Neuquén, que ganó el oficialismo? Y el PRO. Ya, claro, y en Capital el PRO, claro. Tres oficialismos y la oposición en Mendoza y en Santa Fe. Y en Santa Fe. Y en Santa Fe la que no está claro todavía. Que no está claro todavía, que vamos a ver, en el caso de que haya ganado Del CEL, si bien aparentemente es una victoria importante, tenemos que recordar que en las últimas generales la diferencia con el oficialismo, Del CEL quedó segundo solamente con 4 puntos abajo. Sí, ya estaba muy perfilado. Exactamente, sí. ya venía en ese sentido. Me parece que no hay una tendencia clara que hable de un cambio de escenario a partir de las 5 elecciones que hubo hasta ahora. No solamente no hubo sorpresas, probablemente Mendoza, con la victoria importante de la UCR, haya sido una sorpresa. El segundo puesto de Lustó con relación al PRO, pero no hubo nada que haya pateado el tablero, por lo menos en mi opinión. Y todavía yo lo que no veo es una tendencia que vaya a reflejarse a nivel nacional o que vaya a instalarse de acá a las generales. Y que condicione las generales. ¿Carlos? Sí, tengo un panorama parecido, pero me parece que la apuesta a Del CEL en Santa Fe muestra algunos flecos. No ganó con esa... Pensaron un gobierno en Santa Fe muy golpeado, con la cuestión del narcotráfico, la inseguridad, y no fue una derrota que tuvo total, sino que quedaron bastante cerca. Y un Del CEL puede resultar un peligro para cierto posicionamiento que busca Macri en los sectores medios. Pensar que ganó en el Santa Fe profundo, pero en las ciudades importantes perdió. Por supuesto fue una primaria. Ahora comienza a rodar. Pero además el hecho nacional. de que la elección distrital esté desligada de la nacional, en ese sentido no lo condiciona, digamos. No, al contrario. En el caso de Macri fue estratégica. Separar bien la de la capital y tener, como se espera, 3 etapas. Es una elección que no se va a terminar nunca, es decir, vamos a ir a la general y después a balotaje, con lo cual va a tener probablemente 3 triunfos para mostrar. Y esto, yo digo que para te Macri, genera hechos de opinión, claro, en la opinión pública, tapas de diarios y qué sé yo, te instala como candidato. Hace 3 años pensar que Macri era candidato o posible presidente movía ciertas sonrisas en algunos lugares. Hoy ya
uno se pone más serio para discutir esto. Sobre todo si tenés en cuenta que para la elección anterior él renunció a la posibilidad de pisar la provincia de Buenos Aires, y un posible candidato a presidente sin presencia en la provincia de Buenos Aires era totalmente inconcebible, con lo cual yo creo que es un mérito para Macri el hecho de haber subsistido y haber generado esta política de alianzas que hoy lo muestra como un candidato posible, ¿no? No tenía candidatos hace 2 años en la de medio término, o sea, viene con... Ahora, yo tengo una duda, que se la planteo a la licenciada. ¿Es posible pensar una candidatura nacional superestructural desligándose de los territorios? Yo creo que se abre la posibilidad que el territorio sea los medios. Esa es mi hipótesis, no estoy trabajando. En definitiva, por más superestructural que sea, el candidato es exitoso con votos y los votos se construyen en el territorio. ¿Y qué lectura hacen porque en los medios está un poco instalado lo que ustedes dicen, ¿no? O en la opinión pública. Acá hasta ahora hay 2 ganadores y un gran perdedor, porque nosotros, lo planteo en estos términos porque habíamos terminado el 2015 precisamente haciendo un mapeo de cómo venía la carrera, y nos explicaba acá Rosendo Fraga y no me acuerdo quién más, que estaba el electorado dividido virtualmente en 3 partes, en los candidatos, y en 2 si los medías en términos de oposición y oficialismo. Pero que el núcleo más fuerte era el del oficialismo, que son 1/3 o más de 1/3, 35, pero que es férreo, que tienen ese caudal de votos. Y que lo demás se iba a mover en función de cómo se muevan los otros 2 contendientes que van por la oposición. ¿Ustedes coincidían más o menos con esa caracterización? ¿Que son los de la oposición los que un poco iban a marcar la cancha? Claro, en el sentido de que si se unían tenían una posibilidad, o si terminaba uno superando claramente al otro y el otro antes de la carrera, como se especula ahora que se puede bajar, eso generaba algún tipo de oportunidad, pero de lo contrario no, porque el piso con que cuenta el oficialismo era muy alto. ¿Algo de eso cambió en estas circunstancias o creen lo mismo? Digo, porque a Massa se lo ve muy desdibujado. Yo creo que la teoría de los 3 tercios funcionó básicamente en 2014, viniendo con el envión de haber ganado en provincia de Buenos Aires, una elección muy buena para Massa. No obstante, su construcción con los intendentes más conservadores de la provincia, le restó un gran nivel de apoyo de clase media opositora, que ve a Macri como el candidato para ganarle al kirchnerismo. Y en ese sentido, perdóname, pero porque tiene que ver con lo que decía, ¿vos creés que ahora la diáspora que tienen esos apoyos le resta caudal de votos, o la figura de Massa está instalada y no depende de, no sé, de la torre, no sé, poner los nombres que quieras, el intendente que se hace juego con él que quiera? Yo creo que lo está afectando seriamente, ¿no? El caso de Chubut, con Das Neves, como una posibilidad de volver al siolismo, quizás no al kirchnerismo, pero al siolismo, es un golpe que va a ser difícil que lo pueda resistir. Y están pensando, obviamente, alternativas. ¿Vos querías apuntar? Sí, me parece que otro de los factores que explican el opacamiento de Massa, por supuesto, tiene que ver el cierre de Macri con Reutemann y con Sanz por otro lado, y que hoy está mucho mejor posicionado Macri para convertirse en el interlocutor o la oposición frente al oficialismo. La intención de voto sigue siendo parecida para Macri que para Massa hoy, pero lo que viene de acá en adelante, salvo que Massa cierre con, no sé, De la Sota, San Luis y eventualmente algún otro periodista eso disidente, por estas horas se lo da como un hecho, digamos. Habría una paso entre, digamos, la primaria sería entre el de la Sota y Massa, de alguna manera, para instalarlo a Massa como ganador. Si me permitís, viendo grupos de opinión que a mí me parecen los focus group, que son muy interesantes, hay un cambio de cómo se lo ve a Massa. Totalmente. Desde un guerrero, para hacerlo muy gráfico, desde un valiente en 2013 a hoy, que se lo ve como una revista y como un oportunista. Suena duro, pero estos son los términos que la gente se expresa en lo habitual, en las charlas.
Me parece que ese cambio es muy fuerte y es Y muy que lo difícil afecta, claro. revertirlo eso, ¿no? Así como se instaló que Rodríguez Larreta es un gran trabajador de la gestión, puede ser, puede no serlo, son verdades, vos hablabas de las verdades o medias verdades. Yo creo que las verdades se construyen y tienen una fuerza de realidad que en realidad no importa si trabaja mucho o trabaja poco. Nos quedó instalado que trabaja. Pero lo lograron instalar, en ese sentido sí. La competencia electoral en general a nivel nacional es concebida por el electorado en dos polos, oficialismo y oposición, peronismo no peronismo. El espacio es ocupado por uno o por otro. Ahora, en la medida que emerge Macri, hay poco espacio para Massa, para articularse en esta teoría de los 3/3, que pudo haber funcionado en la elección legislativa, que tiene otra lógica. Para la elección presidencial el votante piensa mucho su voto y a veces posterga sus convicciones personales apostando al ganador. O sea, coinciden, para cerrar este bloque, digo, entonces, ¿ustedes creen que vamos camino a una polarización entre Scioli y Macri? Sí, de momento sí. Sí. Es probable que ahí Randazzo tenga un rol en la PASO para cumplir el efecto que el Frente para la Victoria puede llegar a ganar en términos por agrupación, por partido. O sea, no es despreciable el rol del hombre de los trenes, ¿no? No, está claro. En el próximo bloque, porque tengo que ir a una pausa, vamos a plantear lo que yo contaba al principio, digamos, si las encuestas condicionan o no a los votantes, pero además quiero que jueguen con este escenario que plantearon. Ustedes dicen, bueno, hasta ahora los posicionados, y lo más probable que pase porque es una elección presidencial, como bien vos decías, y que en general suele polarizarse, están lanzados dos candidatos. ¿Qué implica que estos dos candidatos estén lanzados en términos políticos y para el ciudadano? Eso que lo expliquen en el próximo bloque.